Muy buenos días para todos, muchas bendiciones. Qué bueno y grato es verlos nuevamente y darles un cordial saludo en este domingo de celebración. Y bueno, continuamos con esta serie entendiendo los últimos tiempos y especialmente en el libro de Apocalipsis. Hemos venido hablando, el pastor Juan y el pastor Carlos nos han venido hablando de algunos capítulos del libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a continuar, y nos vamos a enfocar en el capítulo 17 y 18. Lo vamos a hacer en por lo menos 2 domingos, donde vamos a ver este tema que es el Cordero Victorioso y la Babilonia vencida. Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es la verdad y gracias porque ella es la que da testimonio de ti. Ilumínanos, Señor, a través del Espíritu Santo para poder entender estas verdades que están allí para cada uno de nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Apocalipsis, como hemos venido hablando y estudiando, es un libro lleno de mucho simbolismo y también lleno de contrastes. Hay algunos contrastes muy interesantes. Recientemente Juan nos habló del capítulo 19, de las bodas del Cordero, de la alabanza, de la celebración de las bodas del Cordero. Y quiero, para enlazar y retomar, quiero leer Apocalipsis 19, 6 al 8, que dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, como el lino fino de las acciones justas de los santos. Entonces vemos allí una esposa que se ha preparado, una esposa que está ataviada y que está lista para celebrar esa boda. Pero también en el capítulo 21, versículo 2, habla de una ciudad y dice que Juan se le invita y ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces se ve esta mujer que es la esposa, lista, ataviada, y se ve también una ciudad que llega a ser la nueva Jerusalén, dispuesta también como una esposa ataviada. Entonces encontramos el pueblo de Dios, una ciudad que está celebrando unas bodas, las bodas del Cordero. Hay una mujer y hay una ciudad santa. Pero también en Apocalipsis 17, que es el texto que vamos a mirar del capítulo 17 al 19:5, también hay una mujer. Hay una mujer, pero esta es una mujer ramera, y también hay una ciudad que es Babilonia. Entonces ven allí el contraste entre la esposa de el Cordero y ven una ciudad, la Nueva Jerusalén, pero también ven una mujer ramera y ven a Babilonia también. Entonces vamos a mirar con la ayuda de Dios
esos textos del capítulo 17 para saber y poder responder algunas preguntas como quién es la ramera, a quién representa, por qué está ella bajo el juicio de Dios. Quiero decirles que el capítulo 17 del libro de Apocalipsis es uno de los textos que para algunos eruditos es son los más controversiales o discutidos y difíciles del libro de Apocalipsis. Pero si entendemos que Dios a través del Espíritu Santo está guiando a Juan para darle una enseñanza de las cosas que están pasando, las cosas que van a suceder. Entonces este mensaje de Apocalipsis tiene que ver primero con las personas a las cuales Juan está escribiendo por la guía del Espíritu Santo. Pero también viene una generación a partir de Juan que también a través de este texto, al leerlo, también tiene unas enseñanzas para ellos, pero también hay unas enseñanzas para los tiempos posteriores al arrebatamiento, o lo que llamamos los tiempos de la gran tribulación. Entonces vamos a mirar este texto y teniendo en mente también que hoy vivimos en una civilización que cada día se aparta de Dios y se aparta a pasos agigantados. Podríamos decir que es una sociedad sin Dios. Tal vez no estemos en una situación tan alarmante como la que describe el libro de Apocalipsis, pero vamos caminando rápidamente en esa dirección, a hacer todas las cosas a espaldas de Dios. Recientemente yo recibí un comunicado de Sedecol donde informaban que el pastor Eduardo Gómez, que es el actual vicepresidente de Sedecol, estuvo en la asamblea de la OEA. Estuvo allí en Washington compartiendo acerca de la importancia de la iglesia en la sociedad. Pero algo que él observó y que no es ningún secreto es que la OEA en su agenda sigue promoviendo y seguirá promoviendo unos temas como la ideología de género, el feminismo, el aborto, la pérdida absoluta de la potestad de los padres para con los hijos. Entonces, esta agenda es la que está siguiendo la OEA y otras organizaciones mundiales. Si usted quiere saber un poco más, puede ir al sitio oficial de la OEA y va a encontrar la agenda que tiene la OEA. Entonces, eso refleja que esta organización y muchas avanzan en dirección opuesta a lo que Dios dice. Por eso en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, el versículo 4, a través del apóstol Juan, Dios dice: salid de ella, pueblo mío. O sea, salir de Babilonia, salir de ese sistema. Entonces, tenemos un tremendo desafío, usted y yo que estamos aquí frente a este texto de las Sagradas Escrituras, y necesitamos tener una visión crítica que se va desarrollando en la historia. Y hay que decir que es algo muy claro: hay sociedades que están organizadas en contra de Dios, y eso abarca tanto a países ricos como a los más pobres. Entonces, no sé si sería una exageración decir que la mayoría de las naciones del mundo están planificando su progreso de espaldas a Dios. Y eso me hace recordar a Babel, la torre de Babel, que se narra en capítulo 11 de Génesis,
cuando quisieron construir una torre que llegara hasta el cielo. O sea, tener un desarrollo, un dinamismo tal, pero ellos mismos, por su propio poder, sin tener en cuenta a Dios. Esa nación de Babilonia, que también llegó a ser un poder grandísimo y muy floreciente, fue derrotado de la noche a la mañana. Entonces, el desarrollo de Babel y el desarrollo del mundo es un desarrollo que ofrece mucho brillo y mucha seducción. Pero lo que sí va a quedar claro al leer Apocalipsis 17 y 18, que ese brillo y seducción proviene de una sociedad que no reconoce a Dios y por lo tanto caerá bajo el juicio de Dios. Eso es algo muy claro y en lo cual nosotros los cristianos no tenemos que ser ingenuos, sino que hay que mirar la historia, leer la historia a partir de la Escritura y vamos a ver que detrás de ese brillo, detrás de esa seducción, hay pecado. Ese esplendor, ese éxito, tienen un origen en la idolatría, en la corrupción de valores y Dios finalmente va a destruir ese mundo. Pero vamos a mirar cómo vamos a analizar este capítulo. Y yo estaba pensando, y la manera en que lo vamos a hacer es mirando la descripción que se hace primero. Puedes llamarlo descripción, característica o los simbolismos que se presentan acerca de Babilonia. Y en el versículo 1 dice que el Señor le dijo a Juan: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces vamos a ir haciendo una descripción. En el versículo 1 dice que estaba sentada sobre muchas aguas. Más adelante explica el mismo Juan qué es lo que significa esas muchas aguas. Luego en el versículo 2 habla de que esa Babilonia se prostituyó. Dice que con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, en segundo lugar, se prostituyó con los reyes de la tierra. Dicho de otras palabras, embriagó con el vino de su inmoralidad a los moradores de la tierra. Entonces, ahí hay una prostitución y embriagó con esa seducción, con ese vino, el vino de su inmoralidad a los moradores de la tierra. Habla también de que estaba en el desierto. Entonces, una mujer que estaba allí en el desierto, en el versículo 3, fue llevada al desierto. Entonces, eso es algo muy interesante para nosotros ir mirando. También el versículo 3 nos dice que esta mujer estaba sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces nos habla ahí la descripción: sentada sobre una bestia escarlata, o sea, una bestia de color rojo muy encendido. Y también nos dice que esta mujer estaba en el versículo 4 vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas. Pero además dice que tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y dice que tenía en sus manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones
de la tierra. Tremendo, o sea, tremendo la descripción que se da de esta mujer. Pero no solo eso, sino que el versículo 6 nos dice que esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando Juan la vio, a esa mujer, que se la mostró el Espíritu allí en el desierto, ¿qué pasó con Juan? Dice que Juan quedó asombrado. O sea, y dice quedé asombrado con gran asombro. O sea, quedé pasmado. O sea, tremendo impacto que recibió Juan al ver a esta mujer. Y entonces el ángel le dice a Juan, oye, Juan, ¿por qué te asombras? No te preocupes, yo te voy a decir, el versículo 7, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces, ya vimos entonces la descripción de la mujer. Pasemos ahora a mirar la descripción de la bestia. En primer lugar hay que decir que la bestia es la cabalgadura de Babilonia. O sea, Babilonia cabalga sobre la bestia. Según el versículo 7, que dice que la bestia que la trae y de la bestia que la trae. O sea, la bestia cabalga, es la cabalgadura de Babilonia. Y el versículo 3 también nos habla acerca de la bestia que es de color escarlata. Una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. O sea, entonces, ahí en el versículo 3 encontramos que la bestia es de color escarlata, llena de nombres blasfemos, pero ahí va agregando unos elementos interesantes. En el versículo 3 habla de que tenía 7 cabezas. O sea, eso es que de pronto por eso se asombró Juan al ver una bestia con 7 cabezas, y esas 7 cabezas tenían 5 cuernos. Bueno, de pronto quedó asombrado. Hay cosas que lo asombran a uno, y tener una visión de esa clase pudo dejar asombrado a Juan. Pero en el versículo 8 también esa bestia tiene unas características. Dice que era y no es. Y está por subir, para subir del abismo e ir a perdición. O sea, era y no es, y está por subir del abismo e ir a la destrucción que vendrá. Pero también dice que es el 8º rey. Según el versículo 11, dice la bestia que era y no es también el 8º. Y es entre los 7 y va a la perdición. Es también el 8º rey. También encontramos que los 10 reyes reciben autoridad y se le entregan a la bestia. O sea que la bestia también se presenta en Apocalipsis como una receptora. En los versículos 12 y 13 se presenta allí como una receptora de la autoridad que han recibido esos 10 reyes. Entonces, pero hay un dato curioso en el versículo 12 y 13, que la bestia y los 10 reyes aborrecerán o odiarán a la ramera. Versículo 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, hay algo que sucede allí, y después de disfrutar de sus amores, ese amor se convertirá en odio y la aborrecerán, y todo ese poder que tiene, según el versículo 17,
ese poder se lo darán a la bestia. Entonces, qué interesante esa descripción que encontramos allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Ahora, algo que es interesante también, que hay otro asombro en el versículo 8. ¿Se acuerdan ustedes que en la primera ocasión Juan se asombró? O sea, y con gran asombro, ahora los moradores de la tierra, los que no tienen el nombre escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, también se asombrarán, pero se van a asombrar de la bestia. Juan se asombra de la mujer. Y ahora estos moradores de la tierra se asombran al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Entonces tenemos muchas cosas allí para poder entender. Y quiero comenzar allí con el versículo 8 para ir entendiendo. Ahí habla de que la bestia era, no es, mas aparecerá. O sea, en ese momento era un poder. En el momento en que Juan la está viendo era, o sea, tenía un poder. Pero durante el milenio no es. Durante el milenio a esta bestia se le quitó todo el poder, pero aparecerá, y aparecerá según el libro de Apocalipsis después del milenio. Entonces esa bestia que habla Apocalipsis 17:8 era, o sea, en ese momento era, en el hoy de Juan era, pero durante el milenio no fue, no es, pero así aparecerá nuevamente después del milenio por un breve tiempo. Entonces, para irnos enfocando, quisiera pensar por un momento en lo atractivo y lo seductor que se presenta de esa ciudad y de esa mujer allí en Babilonia. Y eso me hizo acordar una vez que yo fui a un lugar en la Sierra Nevada, en el Carmelo precisamente, y cuando llegamos, apenas yo me bajé del vehículo, yo vi un árbol de guayaba muy hermoso, el árbol y la fruta, y me enfoqué en una fruta específicamente, un fruto muy llamativo. Estaba, yo pensé, desde mi punto de vista, desde el momento que la vi, pensé que estaba en el punto y yo iba con hambre. Entonces bajamos las maletas y yo estaba pendiente de la fruta, y apenas que me desocupé, busqué la manera de bajar esa fruta y la bajé y la lavé, muy atractiva por fuera, pero cuando le metí el mordisco me di cuenta que estaba llena de gusanos y me tocó inmediatamente botar esa guayaba. Entonces, pensando en esa ilustración, me hizo recordar cómo Juan describe a esta mujer, a esta ciudad. Muy linda por dentro. Atrae, seduce. Pero cuando realmente tú te acercas y la conoces, descubres que es en realidad muy fea y que el destino final va a ser la destrucción. Así es Babilonia. Babilonia es una ciudad idólatra, es muy atractiva y muy seductora. Un pastor la llama Miss Babilonia, o sea, una hermosura. Pero cuando Juan la describe y cuando Juan la caracteriza allí, realmente no es lo que realmente es. Entonces,
Por eso ya en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, ya se había dado anuncios de lo que pasaría con Babilonia. Mire lo que dice el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Entonces, ya vamos mirando que en el capítulo 17 se describe a Babilonia, a los aspectos, diríamos, religiosos, y en el capítulo 18 los aspectos políticos y económicos de Babilonia. Entonces hay dos aspectos allí muy importantes, tanto en el capítulo 17 como el 18. En el 17, aspectos religiosos, y en el capítulo 8, aspectos políticos y económicos. Entonces, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y quién es esa ramera? ¿A quién representa? ¿Por qué ella está bajo el juicio de Dios? Entonces, ya vamos mirando que Babilonia, el nombre que se usa allí de Babilonia, es presentada como una prostituta, como una civilización malvada que se opone a Dios. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el capítulo 12 y 13 de Apocalipsis la Trinidad satánica? Las dos bestias y el dragón, que en ellos hay el desarrollo extremo de la maldad. Por eso en esa ocasión decíamos que era una trinidad diabólica, satánica. Entonces, esta Babilonia que se menciona aquí en Apocalipsis es un sistema religioso. Es un sistema religioso universal que agrupará a todas las religiones falsas en una sola. Y por medio de ese sistema el anticristo tomará el mundo. Esta iglesia o este sistema religioso afirma o externamente pareciera estar unido a Cristo en un matrimonio legal. Pero uno por la descripción encuentra que es adúltera en el sentido espiritual. Este sistema religioso profesa lealtad a Dios, pero adora al falso anticristo. Entonces, y era como el mismo problema que en las escrituras se describía a Israel, que Israel decía una cosa, aparentadamente en apariencia era la esposa de Cristo o de Dios, pero en la práctica se iba tras la idolatría y adoraba a otros dioses. Entonces, este sistema que describe Apocalipsis 17 tiene su trasfondo también en la historia del pueblo de Israel y también en la historia actual de la iglesia que profesa lealtad a Dios, pero niega los verdaderos efectos de la fe. Entonces, miremos un poquito Apocalipsis 9:20 para poder ir interpretando. Yo siempre he dicho que la Biblia se interpreta a sí misma. Por eso en Apocalipsis 9:20 habla de lo siguiente: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, estuvieron sometidas
a situaciones difíciles como fueron plagas, pero ni aún así se arrepintieron de sus obras, de las obras de sus manos. Tampoco dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes, y ahí las describe de bronce, de piedra, de oro, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Entonces, esa religión universal tiene esas características. Y podríamos decir también que ese sistema religioso es una civilización malvada que se opone a Dios, tiene una alianza corrupta. En el tiempo en que fue escrito Apocalipsis, muchos aplicaban a la figura de Babilonia a Roma, y luego también se aplicó a sucesivos poderes opresores, y en los tiempos finales Babilonia se concretará en el reino del anticristo, que será un reino o una civilización totalmente contraria a Dios, una generación, una civilización que le da la espalda a Dios. Ahora, hay que entender que a través de la historia hemos encontrado personas y sistemas que han vivido donde niegan al Creador. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 1, voy a leer unos apartes en el versículo 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Voy a leer el versículo 28 al 32. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, estoy leyendo Romanos 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, soberbios, injuriosos, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, noten ustedes toda esa realidad de la generación en los tiempos de Roma, o en la generación en la cual el apóstol Pablo le escribió a los romanos. Entonces, ahora, esta descripción que nos presenta Pablo allí es una descripción de mucha perversión, de mucha maldad. Pero es que la perversión en el libro de Apocalipsis va a ser más radical, va a ser bien violenta y va a ser la máxima expresión. Babilonia es la capital de la bestia, pero tiene una particularidad, que con su brillo, con su poder, seduce a las naciones. No solamente provoca atracción por curiosidad, porque a veces hay cosas que a los ojos de uno son muy atractivas y uno las mira solamente por curiosidad. Pero es que esta mujer, este sistema, Babilonia, tiene una atracción que involucra, una atracción que compromete a las personas. Como lo describió Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, que aún viendo todas las plagas, sin embargo, no se arrepintieron, sino que decidieron adorar a los demonios y seguir la idolatría. Entonces,
lo que narra Juan, o lo que el Espíritu le presenta a Juan, es un sistema religioso que aparentemente es, o sea, por fuera tiene una fachada de espiritual, pero por dentro es muy, muy corrompido. Y eso me hizo recordar las palabras de Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, el versículo 5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y Pablo dice que a estos hay que evitarlos. Entonces, por eso el ángel invita a Juan a que, y lo comienza como a advertir, y empieza a advertir a Juan y a los receptores que son las primeras iglesias en Apocalipsis, a que tengan cuidado con la falsedad de esta propuesta, porque esa propuesta de la ramera de Babilonia es una realidad que es expresada en aparente espiritualidad, pero hay un culto a la idolatría y una infidelidad ética. O sea, y esa infidelidad ética se muestra en corrupción, falta de justicia, en todas las áreas de una nación. Ahora, como yo dije hace unos ratos, muchas veces en el Antiguo Testamento la infidelidad del pueblo de Israel fue denunciado por los profetas. Y voy a leer entre muchos, hay muchos pasajes, pero solamente escogí Isaías 1, 16 al 23, donde un profeta, el profeta Isaías, hace una denuncia acerca de la infidelidad. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 16 al 23. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Esa realidad de los tiempos de Isaías no solamente es de esa realidad de esos tiempos, sino eso es como leer el periódico del día de hoy. Eso es como ver un noticiero hoy, donde se describe una sociedad que es consagrada supuestamente a determinada deidad, pero no buscan el juicio, no restituyen al agraviado, no hacen justicia al huérfano, no amparan a la viuda. Entonces, este es un ejemplo de del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que en esos tiempos de Isaías fue infiel, pero tenían una apariencia de religiosidad. Celebraban la Pascua, hacían la fiesta de los tabernáculos, iban a las sinagogas, pero se habían apartado del Dios vivo y de sus enseñanzas. Entonces, en los tiempos de Juan, yo creo que Juan podía haber entendido claramente
como que había una conexión con Roma, esa descripción de Babilonia. Ahora, hay que entender que en esos tiempos también se distinguían a las prostitutas allí en Roma por esos atuendos muy vistosos, muy llamativos, pero también tenían como una balaca, como una cinta en las frentes, donde indicaban que eran unas prostitutas. O sea, se identificaban plenamente. Entonces, estos simbolismos tienen que ver también con una costumbre que había en la época en que las prostitutas se identificaban. Por eso esta prostituta o esta ramera o gran ramera, como se describe allí, era de pronto muy conocida para los destinatarios iniciales. Ahora, cuando hablamos de conexión con Roma o esos grupos élites, donde hay los que están dentro de ese grupo élite tienen unas ventajas, donde las leyes que se organizan y que se dictan es para beneficiar a ciertas personas, y ahí tienen una serie de esclavitud, y el que no está en ese sistema es excluido y es sometido. Entonces, por eso a veces hay algunas personas, hay algunos creyentes que entran a esas esferas del sistema con buenas intenciones, pero son absorbidos por la seducción de ese sistema y pierden su razón de ser y empiezan a recibir beneficios. Ahora, por otra parte, según lo que relata Apocalipsis, ese sistema, el que no se somete a ese sistema tiene prisión o muerte. Entonces es un riesgo tremendo. O sea, y uno lee en Apocalipsis que hay personas que se negaron a ser parte de esa conexión. ¿Se acuerda que esas personas, para poderlas controlar, entonces establecieron marcas en la frente, marcas en la mano? Pero hubo personas del pueblo judío que se negaron a ser parte de esa realidad, de ese sistema perverso, y Apocalipsis relata que sufrieron prisión y muerte. Entonces, yo creo que en la medida que va avanzando esta generación y el surgimiento y el crecimiento de Babilonia, la ramera, tenemos que enfrentar ese dilema. Hay un dilema tremendo que nos toca enfrentar. Por un lado está Babilonia, la ramera, con su seducción, su conexión con la bestia y con todo su poder. Y por otro están los excluidos del sistema. Y que dice la Biblia que esta ramera se ha saciado y embriagado con la sangre de ellos. Entonces es tremendo. O sea, va a llegar un momento dado en que la opción y la decisión tienen que ser muy fuertes. Entonces, miren el capítulo 17, versículos 4 al 5. Estoy dando todo este trasfondo porque es importante tenerlo en cuenta para poder entenderlo. Versículos 4 y 5 habla que esta mujer vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tremenda descripción. O sea, esta civilización de Babilonia tiene una ambición por el brillo.
O sea, el ser llamativa, el atraer. O sea, en este pasaje uno ve mucho la apariencia, llena de joyas, de esplendor. Pero dice que detrás de esa apariencia hay una realidad. Y es una realidad de blasfemia. Es una realidad de muerte. O sea, aparentemente esa ramera es pura ostentación, pero en su interior hay inmundicia y corrupción. Se ha corrompido y ha corrompido a los reyes de la tierra. Ahora, este sistema en el versículo 5 dice que no se conforma con su propia existencia, sino que ese sistema se reproduce, porque habla de que es la madre de las prostitutas, madre de las rameras. O sea, reproduce el modelo y llena toda la tierra con ese sistema. Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces encontramos allí que ese sistema blasfemo, corrupto, inmundo, llena toda la tierra. O sea, Babilonia alcanza fama por su prostitución, por su alianza con la bestia, pero también por la persecución, por el martirio de los santos. Por un lado seduce a los que se fascinan con su brillo. Ella los desvía. El propósito de ella es desviar la adoración hacia Dios y que se concentre en ella. Y reclama para ella la adoración que solo le corresponde a Dios. Entonces de eso se trata. Se trata de robar la adoración a Dios y lo hace con seducción. Como en el libro de Proverbios, que se narra la historia de esa mujer que se pone al camino para envolver con sus atractivos, con su seducción al hombre incauto. Entonces, esta mujer ramera, prostituta, es tremenda y hace un daño tremendo. Ahora, hay hoy en día mucha persecución en algunos países, pero no va a ser tan fuerte como la que describe Apocalipsis. La persecución que se describe en el libro de Apocalipsis es tenaz, es mortal. Estaba leyendo un libro, una parte de un libro de Ciel Machado, que dice un misionero brasileño en la página 104, y dice él algo acerca de la ramera. Dice que la ramera es una figura para describir la oposición diabólica entre gobiernos, luchando contra Dios y sus hijos. Por eso la ramera tiene un nombre misterioso, que no se refiere únicamente a Roma, sino a sucesivas civilizaciones o sistemas políticos e ideológicos que se ponen a Dios. En su última aparición, esta encarnación diabólica será el anticristo. Así la bestia, en su sentido llano, es el poder que lucha contra Dios a lo largo de la historia. En sentido particular, se refiere a un reino que ya existía, pero que reaparecerá en el fin nuevamente con poder sobrenatural. Entonces, es interesante esa realidad. Ese poder de esa civilización es enorme, es extenso, pero está lleno de iniquidad. Pero no es el final de la historia. Según la Escritura, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 18 y acá, que hay una guerra, se va a desatar una guerra contra el Cordero. Dice aquí en el versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. O sea, vencerá a Babilonia, vencerá al anticristo y lo vencerá porque
Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y también los que lo acompañan, los que siguen al Rey de reyes y al Cordero y al Señor de señores, son llamados elegidos y fieles. Entonces, el método de Dios para describir la caída contundente la vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver más adelante las 3 fases de la caída del juicio de Dios sobre Babilonia. Pero por el momento podemos pensar ya en una situación, en nuestra situación contemporánea, en la realidad nuestra. O sea, definitivamente es un poder abrumador, es un poder muy atractivo y seductor, pero es un poder vencido, es un poder que ya ha sido vencido por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y se reitera nuevamente esa victoria en los tiempos finales de aquí en Apocalipsis. Pero pensando en nosotros, tenemos un gran desafío. Nosotros en esta generación tenemos un tremendo desafío cuando vemos que nuestras naciones van en contra de Dios. Aún nuestro país aprobando leyes favoreciendo el aborto. Pero, ¿qué hacemos nosotros frente a un poder del mundo seductor? Un poder que atrae. Nosotros estamos llamados como hijos de Dios, a denunciar como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Los profetas en el Antiguo Testamento denunciaban los males, como lo hizo Isaías allí en el capítulo 1, denunciando los males. Ahora, eso de denuncia tiene sus riesgos, porque algunos de los que denunciaron encontraron opositores. Entonces hay algunos que les da miedo denunciar por no ser marginados. Hay algunos que llegan con buenas intenciones a ciertas posiciones y cuando empiezan a denunciar la corrupción o a denunciar algunas cosas, les ofrecen prebenda, les ofrecen algunas cosas e inmediatamente son seducidos y se silencia su voz. Pero, mis amados hermanos, nosotros estamos llamados a anunciar y llamar pecado lo que es pecado a través de las Escrituras, porque esta sociedad es una sociedad que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, y el llamado nuestro es a decir lo que Dios ha dicho en su palabra, aún a sabiendas de que podemos ser excluidos y aún en algunos casos podemos ser puestos presos o aún podemos ser muertos por causa de las denuncias de lo que Dios dice. Entonces, pero por otro lado, hay algo que podemos hacer en nuestra vida diaria, es la de vivir nosotros los valores del reino. Nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a ser sal y luz de la tierra. Nosotros estamos llamados a resplandecer, según el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 15, estamos llamados a resplandecer, a ser luminares en este mundo. ¿Y cómo podemos resplandecer? Siendo irreprensibles, siendo sencillos, siendo hijos de Dios, sin tacha, y sostenidos por la palabra de Dios. Entonces, podemos afectar nuestro entorno con los valores del reino de Dios, en contraste a los valores de este sistema de la gran ramera. Por otro lado, recordar que
No todo lo que brilla es oro. Hay que tener cuidado con el brillo, la seducción. Cuidado con tratar de hacer simplemente programas para impactar, para llamar la atención o para ofrecerle a la gente lo que la gente quiere oír. Mucho cuidado con hacer cosas que simplemente es deslumbrar a la gente, pero no decirle la verdad de Dios. Estamos llamados a hacer programas buenos, atractivos, pero con la esencia de la palabra de Dios, diciéndole al hombre que necesita un Salvador, diciéndole al hombre que necesita vivir los valores del reino, entronizarlos en su vida. Entonces, y recordar que detrás de ese brillo de Babilonia hay pecado. Y ese pecado y ese éxito tiene su origen en la idolatría y la corrupción de los valores del reino de Dios. Entonces, algo que es muy interesante allí es que entre la bestia y Babilonia hay una relación muy estrecha, una relación muy íntima. Entonces, un llamado a nosotros a no dejarnos influir por la seducción y las acciones de la Babilonia. Continuaremos con este capítulo 17, pero la buena noticia que se anticipa allí es que aunque a Juan le causó asombro ver esa gran ramera, y a los moradores de la tierra les causó ver también la bestia, hay algo que sí puede causarnos a nosotros asombro, y es pero un asombro positivo. Yo diría un asombro de celebración, un asombro de que el Cordero ha vencido, de que el Cordero ha triunfado, de que el propósito de Dios se ha cumplido, de que Dios lo que ha dicho se cumplirá. ¿Recuerdan esa expresión de lo que dice el Señor? Que han peleado contra el Cordero. Dice allí en el versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Entonces, aunque hay mucho poder, hay mucha seducción, hay un triunfo, y ese triunfo se debe a que usted y yo estamos con el Cordero. Toda nuestra adoración, todo nuestro servicio al Cordero, porque Él es el Señor de señores, porque Él es el Rey de reyes. Y los que estarán en ese tiempo y los que hemos estado con Él, hemos sido llamados, elegidos y fieles. Entonces recordamos que hay victoria anunciada. Si es verdad que hay una Babilonia con mucha grandeza, con mucho poder, pero es una Babilonia vencida, porque hay un Cordero victorioso. Señor, gracias. Gracias por las Escrituras. Gracias, Señor, porque este sistema religioso, económico, político, que se está gestando, que se está desarrollando, que no te tiene en cuenta a ti, Señor, que embriagará y seducirá a los reyes de la tierra, que muchos hombres y mujeres a través de la historia cambiarán la gloria tuya por adorar a otros ídolos. Señor, ese sistema un día será vencido,
un día será derrotado. Y ya hay un anuncio, Señor, en el libro de Apocalipsis. Señor, esta mañana nosotros celebramos tu victoria sobre Babilonia, sobre la bestia. Gracias, Señor, porque tú has logrado, Cordero de Dios, esa victoria para nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, somos más que vencedores, porque Él venció. No nos dejemos intimidar por esta sociedad que es contraria a los valores de Dios. Dios nos ha llamado a ser fieles. Dios nos ha llamado a través de esa escritura a seguir adelante, anunciando la realidad de la palabra de Dios. Somos llamados a vivir lo que como elegidos y como fieles. Que Dios nos bendiga y estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que ha vencido. Amén. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti,
Señor.